Bueno, y les tenemos una sorpresa porque por primera vez desde que empezamos Esto No Es Joda tenemos un invitado en el piso. Así que, Mati, sos muy especial. Wow. Lo tenemos acá en el piso a Matías Estrasorier, que es director del Centro de Estudios Agrarios. Muchísimas gracias por venir. Bueno, de nada, gracias por invitarme. Y un honor ser el primero que viene. En otros, pre-pandemia, cuando teníamos un programa de radio, invitábamos seguido, invitados al piso, invitadas, era esto una mesa de mayor debate. Viste que después de la pandemia costó decirle a la gente, che, te venís hasta acá, y todo el mundo te dice, me haces un Zoom. Entonces... Claro, se acostumbró tanto al Zoom que ya venir al piso era todo un tema. Entonces, o es llamada telefónica o Zoom, así que la verdad, a nosotros es un placer, exactamente, iba a decir eso, es un placer que puedas estar acá porque el intercambio es más enriquecedor siempre que se está en el piso. Sí, es distinto, uno ve, es cierto que el Zoom y las llamadas por teléfono te acortan tiempos, no te movés y demás, pero no hay nada como venir, estar, compartir, darse un beso, un abrazo, tocarse, que bueno, la pandemia de alguna manera no... Sobre todo los argentinos, ¿viste? Sí. Uno ve el argentino sin el contacto como que es otra cosa, ¿viste? Necesitamos ese compartir el mate. Sí, igual el otro día discutía con Sergio y decíamos, charlábamos, Sergio, mi marido, y decíamos, ¿vieron que nos decían que íbamos a volver distintos después de la pandemia? Y mentira, ya están los bares estallados, ya todos queremos compartir el mate, compartir la birra, pasame, te paso, metemos el tenedor en el plato del otro, sin piedad, ¿viste? Tal cual, pasa que es un episodio que parece que duró mucho tiempo, pero para las costumbres y los hábitos argentinos que son de años, de décadas, no podés compartir el flan con dulce de leche. ¿Cómo van a compartir el flan con dulce de leche? Y el mate, digo que es muy de uruguayo andar con su mate cada uno. Bueno, tuvo un momento, pero ahora ya el mate ya se empieza a circular y empieza a compartir otra vez. Eso de que no, ahora nadie más iba a compartir el mate, y es muy difícil. Menos mal que tenemos la vacuna. No, obvio. Hay dos cosas. A ver, el mate sí, sin compartir, como que es algo que no lo disfrutás tanto. Ahora, el flan mixto, dulce, leche, crema, no se comparte. Ni en pandemia, ni en ningún momento. Bueno, pero cuando uno cree que está a dieta, hace eso de, estoy a dieta, no voy a pedir postre y le comes la mitad al otro. Esa estrategia... La sufrís, claramente sos el que la resuelve. Yo la implemento, vos la sufrís. Bueno, y con esto, gracias a la presencialidad, vemos que Matías, le contamos a nuestros oyentes, nos acercó 3 libros, 3 ejemplares del mismo libro que vamos a poder repartir entre nuestra audiencia, que son Las 50 sombras del agro. Un recorrido por los hechos del sombrío gobierno de la Alianza Cambiemos, desde la mirada de un sector productivo, que efectivamente es del Centro de Estudios Agrarios, que tiene en su tapa 2 frases de Cristina Fernández de Kirchner, y la voy a leer como disparadoras a las frases. Bien, para ir entrando acá en tema, calentando motores, salir del mood vacaciones de invierno. La frase de Cristina del 27 de julio del 2019 decía: le dejamos un país desendeudado y dejaron el país en crisis. A veces dudo si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron. Y la segunda frase es anterior, del 2008, y dice: tengo aguante, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, y puedo asegurar que no voy a defeccionar en esta lucha, que no es la mía, es la de todos los argentinos por un país mejor. Wow. Muy bien las frases. Resume bastante. Una en pleno conflicto del 2008. Del 2008, 8 de mayo del 2008, pleno conflicto de la 125. Que particularmente nosotros hace tiempo que lo venimos planteando. En Argentina la crisis del 2008 se vivió como la crisis de la 125 y no nos enteramos de lo que pasó con la subprime. Claro, con la hipoteca subprime, con el Lehman Brothers. O sea, parece que fue nada más que el conflicto del agro. Sin embargo, y eso tiene mucho que ver con el gobierno, quién condujo el Estado en ese momento, Cristina, Néstor, después Cristina, y que hizo que los argentinos no sufriéramos la crisis de lo que acontecía en el mundo. Que hasta bueno, el día ella de hoy lo decía en Avellaneda, ¿no? Dijo recientemente cuando
cuando fue el plenario de la CTA de los trabajadores en Avellaneda, decía, bueno, yo parecía que estaba vendiendo todos los productos, ¿no? Y ofertaba una moto y esto, y dice, no porque me gustaba, sino porque había que reflotar la industria nacional. Claro, se caía el mundo a pedazos. Bueno, también sí, dijo algo como Olivos parecía un shopping, una cosa así, sí. Se reía. Pero también eso muestra la importancia del sector productivo agroalimentario en nuestro país. O sea, un sector productivo que básicamente es el principal generador de divisas de lo que es la Argentina. Entonces, y esa importancia de alguna manera han sido muy hábil desde los sectores de la derecha, de la oligarquía cipaya, en hacernos creer que el peronismo es contradictorio, que como que es algo totalmente contradictorio peronismo y campo. Exacto. Sin embargo, cada vez que vos hablas con los productores, que realmente son productores, te dicen, che, hay que aprovechar cuando hay un gobierno peronista porque es cuando hacemos la diferencia, porque es cuando ganamos plata. Y en este libro lo marcamos un poco a eso. El libro consta básicamente de 3 partes. Una primera parte que es la introducción, en donde con datos duros de lo que aconteció entre el 2003 y el 2015 mostramos cuál era la pesada herencia con la que Cristina y su equipo de gobierno dejaba el país en el sector agroalimentario. Después son 49 artículos, nota difundida entre el 2016, 2017 y el 2019, donde de alguna manera interpelamos cada una de los hechos que la Alianza Cambiemos llevaba adelante. Constatábamos con datos, con números certeros, algunas de las cosas que se planteaban. Y finalmente hay las últimas 2 artículos donde mostramos un plan de salida y después hay 2 yapas, un análisis de la 125 y otra una nota que difundimos apenas empezó la pandemia. Bueno, interesante. Ahora te traigo un poquito a los últimos sucesos. Miércoles pasado, lockdown, ¿no? Corte de la mesa de enlace. Ya yo me pierdo en la organización de estos compañeros. ¿Qué pasó el miércoles? ¿Por qué hubo una manifestación? ¿Por qué tuvimos un tractorazo? ¿Cómo le explicamos a la mayoría de los argentinos y argentinas que ellos no llegan a fin de mes, pero que tienen claro que la soja está arriba de hace rato, por tiempo sostenido? La tonelada de soja está por arriba de $500 la tonelada y el trigo, bueno, estas semanas bajó un poquito más, pero también está muy bien a nivel de precios internacionales. ¿Qué está pasando? Que igual hay manifestaciones. Difícil de explicar algo que ellos no pueden explicar. Cuando uno escucha a los actores de la mesa de enlace, desde el lanzamiento del paro, que fue cuando había mucho malestar porque no se conseguía gasoil e incluso algunos operadores de gasoil hacían variación de precio en las estaciones de bandera, sobre todo las que están en las zonas rurales, especulando con el productor, lamentablemente. Como que había ese ánimo de salir a protestar, pero se diluyó rápidamente ante la respuesta del gobierno garantizando que el abastecimiento de gasoil se cumpla. Y ahí quedó un poco diluido, y cuando vos ves las consignas en realidad no tienen mucho que ver como para hacer un lockout patronal, e incluso lo que uno observa es más un componente político del sector de Luis Miguel Echeverri, que le hizo muy mal al sector. Cualquier productor del sector y cualquier periodista del sector, cualquier persona que conozca el sector sabe que la gestión de Luis Miguel Echeverri, primero a cargo del ministerio, que después lo dejó que se devalúe a secretaría, fue realmente muy mala para el sector. Fue en favor de los sectores financieros y muy mala para el productor. Sectores financieros como las acopiadoras. ¿Quiénes son los sectores financieros? A ver, en general hablamos del sector financiero en general. Sí, ahí me tocó un tema interesante. Porque no los bancos necesariamente. El Banco Nación, digamos, durante todo, acá tenemos un bancario del Banco Nación y sufrió un poco el macrismo también. Claro, sí, tal cual. Aparte lo sufrimos con el papelón que hicieron con Vicentín. Exacto. Claramente un préstamo político, un préstamo totalmente una estafa, que hoy la venimos sufriendo.
A ver, nosotros hablamos de que la configuración del sector agroalimentario a nivel global, no solamente en la Argentina, tengamos en cuenta que la Argentina es el principal exportador de subproductos de cereales y oleaginosa y el tercer exportador de productos de granos. Junto con Brasil y con Estados Unidos conforman a nivel del comercio exterior este podio de los grandes actores en el comercio exterior. Por lo tanto, hablar de la Argentina y hablar de la cuestión global es básicamente algo que está totalmente relacionado. La configuración que se hace del sector productivo es como un reloj de arena. En una base tenés un montón de productores y en la otra tenés un montón de consumidores. Uh-huh. En el medio hay básicamente 3-4 eslabones estratégicos que son el paquete tecnológico, que lo concentran y lo controlan 3 grandes fusiones a nivel global, Bayer Monsanto, ChemChina con Syngenta, Dow DuPont y BASF, que es una alemana, básicamente controlan ese paquete tecnológico y algunas otras que han aparecido ahora de lo que son las AgTech y las grandes maquinarias como John Deere. Después, otro de los eslabones estratégicos es... Que también son financistas en sí mismas. Exactamente. Ese es un tema interesante, porque John Deere es una financista más que una proveedora de maquinaria agrícola. Es que, a ver, eso. Y la parte de comercio exterior, con ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Company... Y COFCO, que es la China. China tiene un apartado, es para analizarlo de otra manera, pero lo otro es el mercado, son el mercado. Y después también el comercio de la distribución y comercio de alimentos en sí. Está para eso, está para compartir. Le convidaba un caramelo a la Delphi. Que ahí tenés también otros grandes jugadores como Carrefour, Walmart, Costco, que es una empresa estadounidense. Y en el sector de lo que es la finanza, o sea, cómo se financia el agro. Uh-huh. Cada campaña agrícola de la Argentina cuesta entre 10 y 12 mil millones de dólares. La campaña pasada costó 13.500 millones de dólares por parte del proceso inflacionario de algunos insumos. Uh-huh. Esa campaña se financia en parte por el sector bancario, una uh-huh. parte lo financian los bancos, otra parte la financian las grandes empresas y otra parte algunos acopiadores. O sea, el productor empieza la campaña tomando un préstamo que devuelve si le va bien en la campaña al finalizar la campaña. O sea, esos 3 eslabones son los que definen qué, dónde, cómo producir y cuánto va a producir. Matías, yo quería volver un segundo para atrás en relación a lo que vos mencionabas con Vicentín y relacionarlo con el lockdown de la semana pasada. La animosidad política de hacer el paro por parte de la mesa de enlace no comienza a partir de lo sucedido con las declaraciones o con el momento en el cual Alberto Fernández intenta nacionalizar Vicentín y ahí se recrudece otra vez esa tensión con el campo, porque hubo un momento que hubo una meseta en la cual no había ese grado de conflictividad y ahora cualquier movimiento que hace el gobierno, la mesa de enlace está predispuesta a estar en contra, sin saber y sin tener motivo en términos económicos o financieros, sino más bien políticos e ideológicos. Puedo agregar que me parece que es Vicentín y haber hecho público la hidrovía. Como el conflicto sobre la hidrovía creo que los tensionó un poco también. Sí, pero creo que el inicio, ¿no? El puntapié inicial fue esa conferencia de prensa del presidente diciendo que iba a nacionalizar Vicentín y bueno, todo lo que sucedió posteriormente. ¿Vos cómo viste eso? ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a ese momento? Y también si para vos tiene relación con estos paros que intentan hacer las patronales. Sí, creo que ese fue en el equipo del Centro de Estudio Agrario lo laburó mucho Vicentín desde el comienzo, de allá por diciembre del 2019, cuando se empieza a discutir Vicentín, y en un dossier que escribimos en julio del 2020, después de que
Alberto propusiera la expropiación de Vicentín, analizamos los hechos como se dieron, y veíamos que se alineó toda la oposición atrás de AEA. O sea, inmediatamente sucedió eso, AEA se encolumnó, y obviamente su brazo político con Cambiemos se alineó en ese conflicto y salió a posicionarse fuertemente, lo cual sí creemos que fue un momento bisagra. Es más, en ese dossier de julio del 2020 analizábamos y discutíamos en las reuniones de laburo y decíamos, no, y esto no tiene vuelta atrás, decíamos, pues si Alberto echa para atrás con esta, lo van a volver loco, o sea, no podés echar para atrás. Y cuando ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y a partir de eso ustedes pueden analizar la serie. De hecho fue cachetada, algunos errores no forzados de parte nuestra, pero en general sí, fue como el hecho puntual en el cual como que le midieron el termómetro al gobierno. Sí, tal cual. El aceite, ¿no? Hay dos trabajos que hicimos nosotros en lo que es respecto a Vicentín. Uno que se llama Vicentín, la puerta para la nueva normalidad, en donde nosotros planteábamos que la unión de Vicentín con YPF Agro permitía hacer que el sector agroalimentario, que el Estado intervenga inteligentemente sobre el sector agroalimentario, que el Estado conduzca el capital, como dice Cristina, sí, y como lo hace China, con su Estado, conducido por el Partido Comunista Chino, pero conduciendo el capital para garantizar que su población no pase hambre, no pierda plata, salga de la miseria como parecía China que estaba, o el comunismo inexorablemente para vivir el futuro era ese, pobreza y hambre, y China, bueno, lo que es China y así, increíble. Bueno, en ese primero de trabajo de dossier proponíamos a YPF Agro junto con Vicentín como la salida para eso. Y después el otro trabajo que fue el trabajo Vicentín, la estafa blanca, que salió en el 2021, donde hacemos un raconto de los hechos que iban sucediendo y cómo se posicionaban los actores. Entonces uno observa ahí, hacemos un paralelismo de la cancha de fútbol. Y vemos los referees, que son los jueces, la justicia, cómo jugó, cómo fue posicionándose, los barra brava, los dueños de la pelota, y jugamos un poco con eso. Y ahí el rol de la mesa de enlace, como decía. ¿Por qué la estafa blanca? Porque estafa blanca se llamaba estafa de cuello blanco a aquella que hacían, no el ladrón o el delincuente. Como guantes de... como guantes blancos. Como guantes blancos. Claro, jugábamos con guantes blancos y veíamos cuello blanco, entonces empezamos... En esto de los títulos, como los 50 sombras del agro, a veces le damos una vueltita para que pegue. Y bueno, por eso era Vicentín la estafa blanca, porque es un robo, una estafa de los señores de la aristocracia argentina. Dueños de la mitad de la provincia de Santa Fe, prácticamente, ¿no? En el norte, no, son como santafesinas, lo digo. Uno va a Reconquista, todo es como mandan ellos. Sí. Ahora, pero yo te pregunto... ¿se equivocó el gobierno en intentar hacer ese acto, esa nacionalización en ese momento? ¿No tenía un buen diagnóstico de la situación de la sociedad? Porque sabemos que Vicentín tenía diversificada su empresa con Vicentín Uruguay, Vicentín Paraguay. De hecho, todos los activos habían sido trasladados a Vicentín Uruguay, entonces te quedaban todos los pasivos. Si el gobierno nacionalizaba, se quedaba con todos los pasivos, pero no tenía activos porque habían sido trasladados a otra sociedad anónima en otro país, entonces la jurisdicción no te permitía intervenir en primera instancia en otro país. Quizás vos creés que no sabían todo este entramado tan diverso que tenía la empresa y entonces intentó hacerlo y después se dio cuenta de que no le iba a salir muy bien la jugada, porque no era lo mismo que el caso que YPF. Digo, si comparamos... los procesos de reestatización son distintos, digo, ¿no? Bueno, porque no tenía participación alguna. En YPF seguías teniendo cierta participación también. Y además el capital simbólico que conlleva que era una empresa nacional de una familia en un pueblo del interior de nuestro país. Digo, me parece que eso... quizás había una carga simbólica que tampoco fue identificada por parte del gobierno, porque
Es particular, digo, lo que sucedió con ese anuncio. Es una pregunta, a ver, que tiene muchos matices, pero yo creo que la respuesta a eso está en la política. O sea, cuando vos tomás una decisión política y una definición política, vas a fondo. O sea, creo que ese fue el error, sobre todo en eso. Después, en lo que es el componente más bien de los activos financieros y demás, creo que es superador la estructura productiva de Vicentín. Cuando nosotros vemos a Vicentín que tiene Friar, sí, que bueno, que ahora se la compró Minerva. Entonces se desprendieron de todos los grupos. Claro, de todo el grupo, Friar carne, sí, algodón, miel. Los Amores es algodón, sí. Lácteos, pues tenía toda lo que era la línea de yogures. Renova. Todavía ni me meto en Renova. Bodegas. Bueno, Renova creo que es el punto central. Renova es la frutilla de la torta. Renova, y eso sí tiene que... Expliquen qué es Renova para Renova es la planta más grande del mundo en lo que es la producción de molienda de soja. La Argentina casi el 90%, 87%, 85% de la soja se industrializa, se hace pellet y se extrae aceite, y eso es el subproducto que se vende. Muy poco se comercializa en grano sin procesar. Y esa planta tiene una capacidad, porque eso fue parte de lo que fue la política de Estado del kirchnerismo, junto con Duhalde y con Néstor, de apostarle a la agroindustrialización de la soja. Y esa planta es la más grande del mundo. Argentina cuenta con una capacidad de molienda anual de 60 millones de toneladas de soja. Wow. O sea, y nosotros hoy estamos produciendo menos de 40 millones, 42 millones, depende de la campaña de soja. O sea que nos queda una capacidad ociosa en cuanto a lo que sea la agroindustria tremenda. Y no importamos para hacer acá, ¿es? Algo sí de Paraguay, algo sí de Paraguay. Después hay todo un entramado que todo lo que se llaman importaciones temporales. Sí, hay parte que son importaciones temporales y parte que se venden igual como grano, que pasan derecho como grano y se dice que se... Pero bueno, hay toda una cuestión que son de irregularidades, pero no van al caso. Renova es una planta que compra junto con Glencore, que ahora es Viterra. Glencore es un estafador a nivel global, o sea, ha salido hace poco a la luz todas las estafas por las que ha sido acusado. Pero ¿qué pasa? En el balance de pagar la multa por estafa y ganar, y la ganancia que hacen, les conviene ganar y pagar la multa, entonces se manejan así estos grandes empresarios a nivel internacional. Y hay un punto interesante ahí. En el año 99 le pasó algo parecido a lo que le pasó a Vicentín, a Oleaginosa Moreno. Oleaginosa Moreno en ese momento se funde y nadie podía creer que se fundiese Oleaginosa Moreno porque era un tremendo actor. Como el mismo caso de Vicentín. Como el mismo caso de Vicentín. ¿Qué pasó? Salió rápidamente Glencore y la compró, la adquirió. Hubo un manejo de parte de empresarios que la salvaron. Hay una nota de ese año de La Nación, recordemos, año 99, donde ponía La Nación, decía las irregularidades en el comercio de granos y cómo viene una empresa internacional, una multinacional, a rescatar a Oleaginosa Moreno. Lo vendió La Nación en ese momento de esa manera. Rescatamos esa nota y en el trabajo de dossier lo ponemos. O sea, no es algo que pasó ahora con Vicentín, ya pasó hace 20 años y está pasando lo mismo, lógicamente con algunos compañeros funcionarios que están dando la disputa para que no se termine de cerrar eso. O sea, y lo peor de todo esto es que los perjudicados son los productores. Sí. Ese es el problema que tenemos. Bueno, ACA, que los nuclea, absorbió gran parte de la deuda, ¿no?, de los productores. Sí, ACA que los nuclea, pero ACA por ahí. Hay veces que ACA funciona, pero bueno, hay que decir ACA es la cooperativa de los productores
sobre todo en la zona. Claro, acá es una gran cooperativa argentina que tiene varias ramas de lo que es la producción agroalimentaria. Y es una de las que concentra los hilos, básicamente. Claro, es una de las que participa fuertemente en el comercio exterior. A diferencia de Vicentín, nosotros lo que creemos que Vicentín debería funcionar como una empresa testigo, más que testigo, competitiva. Los chinos hicieron esto. Compraron Nidera y compraron Noble Agro. Y con eso fundaron su empresa COFCO, o sea, la capitalizaron a COFCO, es una empresa china que venía ya de antes, y con eso empezaron a competir en el comercio internacional de grano. O sea, no es que desplazan a Cargill, no, ellos se meten a conducir. En un mercado que es súper concentrado, entonces tener empresas que puedan competir ahí tiene sentido. Claro, tal cual. Y la fusión con YPF Agro le daría un componente que sería, nosotros decimos que es una dupla ganadora, porque YPF Agro es el principal insumo de combustible y maneja parte de los fertilizantes en asociación con una canadiense. Pero bueno, yo creo que la pregunta que decía el Juli, hay que, con voluntad política, con definición política, creo que esas cosas se resuelven y nada, me parece que era una salida muy interesante para el Estado conduciendo al capital, como dice Cristina. Mati, profundizando un poco, esto, bueno, es para tener una empresa testigo, un sector clave que trae dólares a la economía. Sin embargo, a veces la sensación es que hablamos del agro para que nos traiga los dólares, sabemos que influye en la mesa de los argentinos, pero nos queda todo en el medio de cómo hacer para bajar los precios de los alimentos, porque al final exportamos soja, entonces cómo puede ser que los precios de los alimentos estén variando según el valor de la soja, qué está pasando ahí, y a veces nos queda todo muy en la voluntad de, bueno, tengamos lechuga en los balcones, ¿no? Como la solución, como que pasamos de un extremo a otro, ¿no? O tengo lechugas en mi balcón o tengo que importar. Y en el medio hay un montón de pequeños y medianos productores, hay un montón de formas de regular, de por qué regulando Vicentín también puedo ir condicionando el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos. ¿Cómo explicamos en síntesis ese complejo proceso y qué propuestas hacia adelante para profundizar algo que estoy segura que estamos de acuerdo, que es la soberanía alimentaria en todo esto? Sí, a ver, principalmente tenemos un problema de salario bajo. O sea, y el ejemplo más concreto es lo que pasaba en la producción bovina de carne, la carne de vaca. Salario bajo en el agro. No, salario bajo en la Argentina. En la Argentina, los salarios. Los salarios están bajos, eso es creo que el principal problema. En el año 2015 se exportaba de carne de vaca el 7-8% de la producción. O sea, y vos decías, bueno, no exportamos nada. Cuando vos nosotros hicimos un trabajo que se llama A los bifes, un dossier a los bifes, donde analizamos la cadena vacuna, que también se los invito a que lo lean, y hay un punto central ahí. Nosotros analizamos qué pasaba en el 2015. Se exportaba el 7-8% de la producción ganadera. El 92-93% se consumía en Argentina. ¿Qué pasaba? En Argentina el salario mínimo medido en dólares estaba en $600, el más alto de Latinoamérica, y la Argentina consumía 60-61 kilos de carne de vaca por año, cada argentino. Lo pagaba en el mostrador, medido en dólares, alrededor de $8.70 en el mostrador, o sea, toda la cadena, el carnicero, el frigorífico, sí. Y incluso el precio de ganado en pie rondaba los $2, o sea, un preciazo, todos los números rendían. Pero pero ahora depende en qué dólar usás, si el blue o no, porque aquí está a 1.000 el kilo. Cuando lo analizamos en la fecha de ese momento que lo analizábamos, no me acuerdo si era el año pasado en marzo, abril, nos daba que se pagaba a dólar oficial 6
$2.77 Por el eso. kilo. O sea, $2.30 menos que el que se pagaba en 2015. Y a dólar blue, a dólar influencer le decimos nosotros, porque más un dólar, se pagaba 4.20. Claro. Entonces, claro, lógico, el mercado externo sigue pagando alrededor de, suponete la cuota Hilton, paga $10-12 el kilo, y en el 2015 te convenía volcar la carne al mercado interno. Si los argentinos te la consumían, no tenía que hacer el quilombo de agarrar y hacer los papeles para exportar, ver que la trazabilidad, etcétera, lo vendía el mercado interno. Ahora querés vender al mercado externo y se exporta casi el 30% de lo que producimos, porque el mercado interno lo paga mal. O sea, Cristina decía, son intereses y el capitalista quiere ganar plata. Bueno, estamos teniendo un problema de fondo que es el de base, que es el salario de los argentinos. Pero al mismo tiempo es el mismo sector que te quiere devaluar y sabemos que nos deteriora aún más el salario de los argentinos. Entonces no es que el sector que exporta y que quiere también vender acá tiene una estrategia de recuperación salarial nacional. Sí, tal cual. Ahí hay que ver con qué actores uno se sienta en la mesa a negociar. Nosotros creemos que está mal sentarse a negociar con quien te remarca como estrategia para combatir la inflación. Como el señor de la Anónima. Como el señor de la Anónima, claramente. Bueno, en el libro hay varias notas de la Anónima referida a cómo manejaron su gobierno, su gestión en favor de ellos mismos. Pero sí creemos que esto requiere un par de soluciones, porque hasta que se recupere el salario, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí hay que sentarse con los 3 o 4 vivos, y si los 3 o 4 vivos no funcionan, habrá que sentarse con otros. Hay muchos actores que producen alimento en Argentina. Uh-huh. Hay muchos actores que producen bienes y servicios, hay muchas pymes. Hay sectores con los cuales vos te podés sentar y decir, che, lo que dijo Cristina el otro día fue fantástico. Che, ¿le vamos a dar el previaje a alguien que te va a remarcar y que va a ir detrás del dólar? ¿O lo vamos a sentar y vamos a decir, ¿querés ser de previaje? Bueno, pero no me suba los precios, porque necesitamos que los argentinos de alguna manera recuperen su poder adquisitivo. Y va por ahí, me parece. Ahora, vos mencionabas que hay muchos actores. ¿Qué es más importante dentro de la cadena para vos o para el centro? Los grandes productores de venta, de retail, como vos me mencionabas, digo, La Anónima, Coto, Carrefour, Walmart, o el productor que hace el desarrollo de origen, como pueden ser las aceiteras, GD, ahí tenés una estrategia que tenés que diversificar, o vas al que produce el aceite, la harina o algo, o vas al del retail, para el control de precio. ¿Dónde comienza la discusión? O es simultánea. Yo porque lo desconozco, lo pregunto porque es simultánea. Te llama el nuevo secretario de Comercio Interior del equipo de Batakis y ¿qué le decís? Bueno, a ver, creo que es prioritario sentarse a acordar con quienes producen valor agregado en Argentina, y después a quienes especulan poder sentarlo de otra manera. O sea, no hay un punto de negociación de acuerdo. Lo vimos también con el precio de la carne cuando se quiso acordar con ABC, que eran los frigoríficos que manejaban. Claro. Y no se pudo acordar. O sea, te daban chauchi palito para que vos te conformés en diciembre, que tenía la fiesta. Hay que elaborarlo de varios lados, pero con una claridad que tiene que ser: hay que proteger al productor, hay que proteger a la pyme, a la industria. Increíblemente en la Argentina no se desarrolló un capitalismo nacional fuerte. Nosotros proponemos desde el Centro de Estudio un plan que le llamamos Argentina Productiva y Sustentable, que lo basamos en la bioeconomía, en la bioética, en la bioindustria para el cuidado de la biosfera y la biodiversidad, y que consta en desarrollar fuera de la región pampeana el polo tecnológico que se desarrolló en la región pampeana. La región pampeana tiene un desarrollo tremendo de conocimiento de punta, todo lo que sea nueva tecnología, con la universidad pública, el INTA, el CONICET, el INTI, el SENAS, el Estado presente. Bueno, la noticia de hoy es que Nigeria estaría importando el nuevo trigo transgénico, ¿no? El HB4, ¿no? Eso fue fantástico. Lo que fue la interacción de Bioceres, una empresa nacional, que se puede comportar después o no de acuerdo como uno lo conduzca. Por eso el Estado conduciendo el capital que dice Cristina. Pero es un conocimiento de punta fantástico para la Argentina, y debemos poder regularlo y
de alguna manera intervenir en ese conocimiento de punta. Y eso se puede hacer en Mendoza, en La Rioja, en Salta. Es más, hay experiencias que producen. Nosotros asesoramos en Mendoza con el Centro de Estudio Agrario un tambo. Ese tambo le vende al consumidor que va a buscarlo al tambo, a la leche, a 60 pesos el litro. Ay, 60 pesos el litro. El productor 130, 140 claro, está en el súper. El productor tiene costo de alrededor de 40 pesos. O sea, no tiene los costos que tiene el productor de la zona central, que son mucho menores. Claro. Ahora, nosotros qué decimos, fomentemos el desarrollo de esos tambos fuera de la región central, porque esa producción que yo hago fuera de la zona central me libera saldo exportable en la parte donde yo soy competitivo a nivel global. Yo la leche que le quiero vender a China, o los quesos que le quiero vender a China, la tenés que tener certificada, con procesos. Sí. Y validada y cerca del puerto, cerca de los lugares. Claro, donde a mí me es más rentable, donde yo la puedo tener a un mejor costo, a un menor costo y que sea competitiva a nivel global. Yo la quiero sacar de General Rodríguez. Ahora, para eso no puedo ser a costa del hambre o de la miseria de los mendocinos y la mendocina. Entonces, ¿qué proponemos? Por eso decimos, el capitalismo en Argentina no se desarrolló con una mirada nacional, fue sujeto a la subordinación que las clases más oligarca de la Argentina. Sí, acordaron con el puerto. Acordaron con el puerto, sí, tal cual. Y bueno, ahí apuntamos y creemos que las nuevas tecnologías te permiten hoy hacer que zonas que se creían que eran totalmente improductivas sean productivas. Sistema de riego, fertilización asistida, etcétera. Este proyecto del Centro de Estudios, la idea es, para que me quede claro, no trabajar con las economías regionales o la producción regional, porque vos dabas el caso de Mendoza, que puede ser una producción vitivinícola, sino que trasladar la producción que se hace en la zona núcleo a las distintas regiones del país. Claro, a ver, ¿qué pensamos? Municipios productivos y sustentables. Kilómetro cero. La idea de que tu comida esté en el kilómetro cero. Exactamente. A ver, si yo pongo un tambo en Santa Rosa de Mendoza, ese tambo me genera laburo de el tambero, de el que industrializa la leche, pero además me genera trabajo en la metalmecánica, en el que atiende el frío, me genera trabajo en la textil que le va a hacer la indumentaria para que vayan a laburar, me va a generar trabajo en el panadero que hace la tortita para que a la mañana temprano pase, busque la tortita el bizcocho, sí, lo que se consume de panadería en Mendoza. Me dinamiza la economía local de una manera que es impresionante, pero además me libera saldo exportable en la zona de mayor competitividad global. Estamos hablando con Matías Estrasorier, director del Centro de Estudios Agrarios. Se nos está terminando el tiempo, así que te voy a hacer la última pregunta compleja, porque el prólogo de este libro que nos viniste un poco a presentar, Las 50 sombras del agro, del Centro de Estudios Agrarios, tiene un prólogo de Juan Grabois. Sí, de Juan Grabois y de Diana Guillén, la presidenta del SENASA y el compañero Juan Grabois. Y el compañero Juan Grabois. El compañero Juan Grabois, que en medio de una corrida contra el peso de inestabilidad de los grupos económicos concentrados que veníamos hablando hoy, de un lockdown del campo, etcétera, dice: ojo que yo no estoy de acuerdo con Silvina Batakis y con este proyecto económico, y puede ir a un paro si no se pone sobre la mesa de discusión en términos reales un salario básico universal. ¿Qué opina Matías Estrasorier de esta estrategia? Me parece que Juan es un actor político de peso y me parece que su tarea es de alguna manera tratar de correr al gobierno, a su gobierno, a su gestión, que es del Frente de Todos, hacia los lugares más populares. Así como en la época de Cristina, las líneas hacia adentro del peronismo nos impulsaban a que nos vayamos más para el lado de los empresarios, para el lado que sus intereses lo planteaban. Juan Grabois, como defensor de la economía popular, como un gran laburante y militante de lo que es ese sector, impulsa hacia sus intereses. Yo de Juan Grabois tengo dos cosas muy marcadas. Una,
era una nota del diario, de Cadena 3, de la radio cordobesa, que decía más fuerte que tuit de Graboy. Porque cada vez que Graboy tuiteaba algo, sacudía algo, y en esa nota, no me acuerdo qué hechos habían sucedido, habían renunciado a algunos funcionarios, no me acuerdo bien qué, pero decía más fuerte que tuit de Graboy. Y me acuerdo cuando se hizo esa movilización a la Quinta de Olivo, que fue fuerte, que iban toda la derecha y las clases medias pidiendo por la libertad y etcétera, 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 y que Juan Graboy hizo un tuit, dice, voy a ir a bancar al presidente en la Quinta de Olivo, y rápidamente se desarmó la movilización de la derecha. Entonces me parece que es un compañero que, bueno, que defiende sus intereses, y en esto está marcando también un poco eso, así, empujémoslo más para el lado del pueblo, y es eso. Con confianza de que la dialéctica del peronismo nos llevará a un diálogo productivo de esto, no una ruptura. Siempre. Optimista te veo en este lunes soleado porteño. El peronismo es así, nos peleamos, pero nos agrega. Muy bien, terminamos entonces así la entrevista con Matías Estrasorier, director del Centro de Estudios Agrarios, y vamos a estar compartiéndoles el lunes próximo los libros, los ejemplares de este libro con ustedes, así que muchísimas gracias por estar acá, el primer invitado en persona, físicamente, en los estudios de Radio Sónica. Lo vamos a tener que volver a invitar porque estuvo muy interesante y yo me quedé con más preguntas. Para próximamente más, te podemos invitar, no sé, una vez por mes a hablar de agro, que tenemos un montón para hablar de sector productivo. Así que muchísimas gracias. Salimos también por Radio Conurbania, así que les mandamos un abrazo y un fuerte saludo a los compañeros de Identidad Conurbania que nos está escuchando por la zona de Banfield, de Lomas de Zamora. Y nos vemos el lunes próximo acá a las 12 en Esto No es Joda. Gracias, Matías. Chau, equipo. Chau.